Bienvenidos, este es el tutorial para realizar los cálculos de la prueba TestStudent y la prueba de correlación de R de Pearson en el software Excel. Esto tuvimos la opción de revisarlo con algunos de ustedes en clase y acá se los traemos en formato de video para que todos puedan aplicarlo y estudiarlos en sus casas. Eh, Hay que decir que el último trabajo del curso se va a realizar en pruebas de este tipo en este software, por lo que deben tener muy claro qué es lo que se está haciendo y cómo se produce. Primero, eh, para hacer algunos cálculos debemos habilitar nuestras herramientas para análisis. Para aquello debemos dirigirnos a esta barra de acá arriba, ir a la pestaña Archivo, luego en esta sección de la parte izquierda debemos apretar en Opciones y se nos va a abrir esta ventana. Luego en esta ventana, en la parte izquierda, debemos ir a Complementos y en Complementos finalmente apretar acá en Ir. Se nos abre esta ventana y aquí yo ya lo tengo seleccionada, pero ustedes deben marcar esta opción de herramientas para análisis, dejarla marcada y con un check. Luego apretamos acá en Aceptar. Si hicimos esto correctamente, ya vamos a tener habilitado nuestro panel de herramientas para análisis y deberíamos encontrarlo acá en esta pestaña Datos. En la parte derecha está acá se halla Análisis de datos. Estas son algunas de las pruebas de análisis de datos que podemos realizar y aquí están las pruebas T que vamos a realizar a continuación. Ustedes deben recordar que la prueba T se aplica para ver diferencias de medias entre dos muestras distintas. Para aquello nosotros debemos segmentar nuestra base de datos para obtener dos muestras distintas. Esta base de datos que ven acá es la misma que utilizamos en el software SPSS y está adaptada para utilizarla en Excel. Para segmentar la población, yo les sugerí que aplicáramos filtros. Los filtros son estas flechas que están acá al lado de cada una de las variables. Cada una de estas columnas son las variables. Entonces, si nosotros hacemos clic en cada una de estas flechas, nos van a aparecer todos los datos que tenemos en esa columna, en esa variable. Nosotros podemos chequear todas las variables que nosotros queramos. En este caso nosotros vamos a segmentar nuestra población y primeramente debemos aplicar los filtros. Para aplicar los filtros debemos dirigirnos acá en la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio a mano derecha en Ordenar y Filtrar ustedes pueden aplicar los filtros. En este caso yo ya los tengo aplicados, pero si selecciono la primera fila donde están los nombres de las variables y aprieto acá en filtro, en mi caso se van a salir los filtros. Si yo lo aprieto nuevamente, se me van a poner los filtros. Bien, vamos a segmentar por la variable sexo. En sexo tenemos dos categorías. Vamos a seleccionar una, vamos a sacar algún dato de esta y luego sacamos los datos para la otra parte de la segmentación de la población. Bien, segmentamos por 2, que eso implica que vamos a tener todos los datos correspondientes para el sexo número 2. Bien, vamos a tomar los datos para este ejemplo, de autoestima. Entonces, para no alterar nuestra base de datos, vamos a copiar los datos que queremos medir y los vamos a trasladar a una nueva hoja. Para abrir una nueva hoja apretamos acá y se nos habilita una nueva hoja. Bien, entonces vamos a copiar la autoestima de nuestro sexo número 2 y lo vamos a pegar acá. Lo mismo vamos a hacer ahora para el caso del sexo número 1. Deseleccionamos todos, apretamos el 1 y ya tenemos nuestra población filtrada.
por nuestra categoría número 1. Tomamos la misma variable, nivel de autoestima, copiamos y vamos a pegar acá al lado. Para identificarlos, yo le voy a poner aquí, este es sexo igual 2, sexo igual 1. Bien, aquí tenemos entonces dos muestras distintas y podemos aplicar la prueba T. Entonces, en la pestaña datos, vamos a análisis de datos y en este menú tenemos más de una prueba T. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la segunda y la tercera. La primera dice prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales y la tercera dice prueba T para muestras suponiendo varianzas desiguales. Para saber qué prueba T aplicar, debemos entonces comprobar la varianza de estas dos medias. Para aquello vamos a aplicar una prueba F. La prueba F es una prueba de hipótesis, la que nos comprueba si es que la varianza de los dos grupos son iguales o semejantes o son distintos. Para aplicar la prueba F, en el documento que yo les entregué tenemos todas las fórmulas. Acá está la fórmula para aplicar la prueba F y ver el nivel de varianza. Entonces, en este caso yo voy a copiar esto. Deben sacar ese corchete, la función debe quedar de esta manera y en el paréntesis nosotros vamos a meter los argumentos de nuestra fórmula. En este caso me pide dos matrices que son exactamente los datos correspondientes a cada una de las muestras. La matriz 1, vamos a seleccionar los datos que están acá. Como nos dice el argumento de la prueba F, luego de la matriz 1 debemos poner un punto y coma para separar los datos y luego seleccionar los de la matriz 2, que serían estos datos. Estos son menos. Bien, teniéndolos ya seleccionados, le damos a Enter y ya tenemos nuestro puntaje de la prueba N. En este caso, el valor que tenemos es 0,03. ¿Y cómo se comprueba nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula dice que la varianza de las dos muestras son iguales o semejantes. La hipótesis alternativa dice que la varianza de las dos muestras son distintas. ¿Cómo sabemos cuál aceptar y cuál rechazar? En el documento que les entregué también está acá la prueba de hipótesis. Entonces, el valor P que sea menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Y valor P mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula. En este caso, nosotros tenemos 0,03 y ustedes recordarán que el nivel de significancia con el que se evalúan estas pruebas de hipótesis, nuestro alfa,
es igual a 0,05. En este caso, siendo menor, se rechaza la hipótesis nula y se acepta nuestra hipótesis alternativa. El reporte de esto debería quedar con un puntaje P igual a 0,03. En este caso va a bastar con que pongamos dos decimales. Se rechaza la hipótesis nula por lo que la varianza muestras es diferente. Bien, ya sabiendo en este caso la condición de la varianza, podemos aplicar entonces la prueba T. Entonces vamos a datos, análisis de datos, y en las pruebas T tomamos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Luego en esta en esta ventana seleccionamos los rangos de las muestras respectivas que vamos a comprobar. En este caso, para la variable número 1, vamos a ingresar los datos del sexo 2. Un dato muy importante es: la prueba T no funciona cuando tenemos casos que no son válidos. Los casos que no son válidos acá son los casos perdidos, por lo que debemos eliminar esos valores. Entonces debemos sacar esto, lo eliminamos, y acá hay otro, lo eliminamos. Lo mismo para nuestra otra muestra, acá tenemos uno. Bien, nuevamente volvemos a datos, análisis de datos, y seleccionamos nuestra prueba T correspondiente para varianzas desiguales. Seleccionamos nuevamente nuestra muestra número 1, el sexo 2, y seleccionamos la muestra número 2, el sexo 1 en este caso. ¿Qué nos dice el resto de la ventana? Acá esta casilla debemos indicarla en el caso que hayamos seleccionado los rótulos o nombres de las variables. En este caso empezamos en la fila 3. En la fila 3 tenemos solo datos, así que la dejamos desmarcada, y luego dejamos el alfa en nuestro nivel de significancia, que va a seguir siendo 0,05. Luego podemos seleccionar acá si queremos los datos, los resultados de esta prueba T en una hoja nueva o en un rango que nosotros especifiquemos. Lo vamos a pedir en una hoja nueva. Le damos a aceptar, y aquí tenemos los resultados para nuestra prueba T suponiendo varianzas desiguales. Bien, lo relevante y lo que debemos reportar de esta tabla es el estadístico T y nuestro valor P para dos colas. Bien, acá también nos señalan la media. Las medias podemos ver que varían un poco, pero no demasiado, y la prueba T nos ayuda a dilucidar si es que esta diferencia que nosotros apreciamos en la media es significativa o no.
Bien, la prueba T también se evalúa con una prueba de hipótesis. Hipótesis nula es, en este caso, las, las medias no tienen diferencia. Alternativa es las medias son distintas. Para esta prueba de hipótesis, nuestro alfa sigue siendo 0,05 y el que debemos comprobar es nuestro puntaje P, ¿no? Para dos colas. En este caso es 0,09, que es mayor a nuestro alfa, y ustedes deben que recordar que para un valor P mayor al nivel de significancia se acepta la hipótesis nula. Entonces, en este caso, aceptamos nuestra hipótesis nula y esto se reporta así. Decimos entonces se acepta, perdón, con una prueba T igual a, perdón, vamos a reportar esto con el puntaje P, con un puntaje P de 0,09 para nuestra prueba T. Se acepta la hipótesis nula, por lo que las medias de la variable que tomamos es autoestima, que las medias de autoestima para cada sexo no presentan diferencias significativas. Más o menos así debería ser el reporte de este puntaje